Buenas noches. Quería hacer este video para sintetizar a modo de explicación lo que hemos estado viendo de la historia de la educación argentina. Obviamente ustedes se habrán dado cuenta que encuentra sentido lo que hemos visto previamente en los conceptos referidos a lo que es la política educativa, los conceptos de Estado, de familia, de persona humana, concepto de educación, los principios que rigen la acción educativa del Estado. Todo esto nos permite hacer una lectura crítica de lo que es la historia de la educación argentina, es decir, ese quehacer educativo a lo largo de la historia de nuestra patria. Bueno, por eso me interesa mucho que ustedes puedan hacer esta síntesis. En las diapositivas que entre todas fuimos haciendo, termina quizás siendo una especie de síntesis sincrética, digamos que falta un poco más de profundización, y más considerando que no hemos tomado una bibliografía muy amplia, pero sí tomamos la bibliografía de Jorge María Ramallo, que es muy completa y presenta a la educación no desde la época en que se organiza la Argentina, la organización institucional y legal, sino desde que empieza y surge el ser argentino, ese ser que tiene sus raíces en la hispanidad, que funda lo que es el ser hispanoamericano, de esa forma, de esa patria grande que llamaban nuestros próceres y que nos hermana tanto con los otros países de Latinoamérica. Sí, la lengua, la cultura, la religión, las costumbres. Bueno, eso que los padres de la patria lo identificaban muy bien y trataron de mantener en las instituciones, en el quehacer, como decía yo, educativo, es lo que me importó a mí recalcar en esta bibliografía y no perdernos por un simple hecho de enumerar momentos de la historia, no perdernos el sentido que puede tener para nosotros estudiar la historia argentina, la historia de la educación argentina. Así es como les puse en la introducción que, citando a Jorge María Ramallo, el sistema educativo siempre responde a una política educativa basada en un conjunto de principios políticos, socioeconómicos, culturales, emergentes de un proyecto nacional, cuando se constituye el Estado Nacional, y de un proyecto también en la época hispánica, que significaba el proyecto de esa evangelización, esa colonización de América. Emerge de ese proyecto concebido como una determinada cosmovisión, es decir, una visión, como decía recién, de lo que es el mundo, lo que es la persona en sociedad, lo que es la sociedad políticamente organizada, es decir, el Estado, con su historia, con su tierra, con su territorio, con su soberanía. Bueno, yo creo que eso lo han podido captar bastante bien. Bueno, siguiendo este autor, la historia de la educación argentina tiene dos periodos. El periodo hispánico, que es desde el momento desde el descubrimiento de nuestro territorio hasta la Revolución de Mayo. El periodo hispánico es el más extenso en tiempo, pero es más estable en este modelo al que me estaba refiriendo, por lo tanto los hechos son, aparte de que es una época en donde no se registraban todos los hechos, todas las acciones como se registraron posteriormente, por lo tanto nosotros no tenemos el registro de cada cosa de lo que fue aconteciendo, pero sí de muchas. Bueno, este periodo hispánico es el más extenso, los hechos no son tan numerosos,
no porque no hayan existido, sino porque no han sido registrados y transmitidos como los que van a suceder después. Y este periodo se divide en dos etapas del quehacer educativo. El quehacer educativo, en la primera etapa lo podemos identificar en la etapa que sería del siglo XVI al XVII, que llamamos etapa de la evangelización. En esos siglos está la presencia muy fuerte de la reina Isabel la Católica, que es la que encomienda la causa de la navegación de ultramar a Colón, y es la Casa de Austria que va a marcar el hecho de que este descubrimiento sea precisamente un proceso de evangelización, culturización, educación y colonización de las tierras descubiertas. Entonces tenemos acá etapas de la evangelización del siglo XVI al XVII, de la Casa de Austria, con los reyes católicos en el siglo de oro español, justamente, que les hace llevar con todo éxito esta empresa del descubrimiento. La segunda etapa es la de educación popular, en donde ya vemos la Casa Borbón, del Borbón, que se desarrolla del siglo XVIII hasta comienzo del siglo XIX. Esta dinastía borbónica es de origen francés, y a partir de aquí, por la época, también por la época histórica que está viviendo Europa, con el iluminismo, la ilustración, vamos a ver que empieza a ver una gran influencia francesa en el pensamiento español, y también va a tener su diferencia, aunque todavía se observa mucha estabilidad en el modelo educativo. Entonces, el periodo hispánico comprende del siglo XVI al siglo XIX, bastante amplio. De la evangelización, la primera etapa, donde está la casa de Austria, y la segunda etapa de educación popular, donde está la Casa de Borbón. Popular porque, bueno, ya lo vamos a ver, justamente tiene este sentido que empieza a tener este sentido como de educar al soberano, que van a ser las ideas fundantes de la modernidad. Bueno, en el periodo independiente, que se desarrolla desde la lucha de la independencia, ponemos 1806 por el hecho de ese acto soberano que tuvo la población del Virreinato de Río de la Plata al defenderse de la invasión inglesa, hasta el día de hoy. Todo este periodo es el periodo independiente, que es menos extenso en el tiempo, pero con hechos más relevantes por la oscilación que va a existir siempre de este modelo de educación. ¿Qué oscilación se ve en el campo político, por ejemplo, en el periodo de la lucha entre unitarios y federales? Se ve desde la constitución de la misma Argentina, cuando se presentan las ideas opuestas en la Junta de Gobierno, bueno, hasta nuestros días, como ustedes lo pueden ir experimentando en el campo político y social de nuestra Argentina. Este periodo independiente, como época histórica, se las voy nombrando, y a cada época le corresponde una etapa del quehacer educativo según esta clasificación que nos ofrece Ramacho. La época histórica de la lucha de la independencia, que va desde 1806 hasta 1820, corresponde a la etapa de la educación liberal, ¿sí? Ya hicimos un paso más a la modernidad. La segunda época, que es del apogeo del federalismo y la construcción de la unidad nacional, que va desde 1820 hasta 1852,
donde en 1820 vemos la crisis del 20 y está